Yo era un luchador indie, pero mi familia hizo que ahora no solo dejara la lucha libre, sino que odie siquiera que sea mencionada. Yo era un luchador de una promoción local de lucha libre, pero tras un momento en concreto que pasó hace 2 años, mi familia me lo restregó por la cara en cada reunión familiar, hasta que ahora han logrado que no solo dejara la lucha libre, sino que no quiera saber nada de ella. Dicen que la familia está ahí para apoyarte en tus sueños, pero ¿qué pasa cuando te restriegan un momento concreto por la cara durante años, hasta que mandas todo eso al diablo solo para intentar que te dejen en paz al respecto? Me llamo Enrique, vivo en Cantabria, España, y desde los 12 años fui un apasionado de la lucha libre. Al principio me llamaba la atención por las historias, los movimientos llamativos y la sensación de no saber qué pasaría durante los combates. Cuando crecí un poco, me di cuenta de lo difícil que era todo fuera de los eventos y que no era tan bonito desde dentro. Los luchadores tenían que seguir rutinas rigurosas. Muchas veces pasaban meses fuera de casa. Las lesiones eran algo casi inevitable y, en algunos casos, las cosas llegaban tan lejos que los luchadores podían acabar retirándose o hasta muriendo por la gravedad de estas. Aún así, yo seguía queriendo ser luchador a pesar de los riesgos. En 2019 busqué escuelas de lucha libre en España y di con una en mi ciudad, North Coast Wrestling. Enseguida me puse en contacto con ellos y el entrenador, Tomás, conocido en el ring como Tommy Blizzard, fue muy amable conmigo desde el principio. Me invitó al gimnasio para una prueba y allí conocí a varios otros luchadores como Luis, que usaba su propio nombre como luchador, llamándose Luis. Un chaval más, Alejandro, Tyler Jackson o Víctor, Viti. Ese día fue agotador. Fueron bastantes cosas que aprender, como llaves, golpes, caídas, Irish Whip, lo que se hace en los combates de agarrar del brazo al oponente y lanzarlo detrás de ti. Rebotar en las cuerdas, aunque en ese momento no teníamos un ring, y hacíamos los entrenamientos en un tatami, simulando que las paredes con unas colchonetas puestas delante eran las cuerdas, etc. Al día siguiente, tenía todo el cuerpo lleno de agujetas. Aún así, me gustó lo suficiente para animarme a continuar. En ese tiempo, experimenté en carne propia lo difícil que era realmente la lucha libre. No es solo hacer fluidamente los movimientos, no es solo hacer buenas historias, también es coordinarte con tu oponente para que los movimientos que impliquen a ambos se ejecuten correctamente y reaccionar rápido a lo que te susurra al oído en el momento. Tengo diagnosticado un autismo, aunque sin déficit de inteligencia, así que esa era la parte que más me costaba, aunque en general me gustaba lo que hacía y mis compañeros del gimnasio valoraban el esfuerzo que le ponía. Pero no todo era bueno. Mi familia, especialmente mi madre, Gema, no aprobaba que lo hiciera. Siempre me decían, algún día te acabarás haciendo daño, o haz algo más productivo, o es todo teatro. Y aunque me daba rabia, yo seguía haciéndolo porque era algo que me gustaba. Las cosas estaban yendo bien, pero en ese momento empezó la pandemia del COVID-19. Los entrenamientos se suspendieron debido al confinamiento y teníamos que quedarnos en casa para no contagiarnos del virus. Fue un duro golpe, pero aún así seguimos hablándonos por videollamada y decidiendo qué hacer cuando pudiéramos retomar los entrenamientos. En 2021, las cosas ya estaban lo suficientemente calmadas como para que pudiéramos entrenar. Obviamente, teníamos que limitar el contacto y usar guantes y mascarilla porque el virus aún estaba presente. Como era de esperarse, a mi familia no le gustó. Discutíamos todo el tiempo, hasta que una vez lograron que explotara y espetara. Yo decido cómo yo destrozo mi vida. Eso no hizo que las cosas se calmaran con el tiempo, así que simplemente dejé de hablar con ellos del tema. A finales de año ya estaba debutando como luchador. En el ring era Keto Miera, un luchador que parecía sacado de la ECW original, Vaqueros Negros, Rotos, una cazadora vaquera,
una mirada de locura y mi signo característico, un palo de madera. No era una espada de kendo, pero se parecía al que llamaban el palo pinto. Perdí el combate, pero eso era algo que ya estaba pactado, y en la lucha libre realmente lo que importa no es ganar o perder, sino que al respetable le haya gustado lo que ha visto. Y cumplí con las expectativas. No tardé mucho en volverme uno de los favoritos del público, un luchador que, aunque le faltaba habilidad, conectaba muy bien con la fanaticada. Toca avanzar hasta 2023, el punto donde todo cambió. Estaba en medio de una rivalidad con Tommy Blizzard, quien dentro del ring era, y creo, sigue siendo el mayor heel, villano de NCW. Y en cierto momento, tuve una serie de combates contra otro luchador, Jack LaFitta, donde en el tercero y último, se planeaba que rompieran una mesa con mi cuerpo y luego me hicieran sangrar de un silletazo en la cabeza. Esto último era algo que no podía simularse, por lo que tenía que hacerme disimuladamente un cortecito con una pequeña cuchilla. Yo no estaba seguro de querer hacerlo. Sabía que mi familia se pondría hecha una furia si se enteraba. Pero LaFitta, que fuera del ring se llama Aitor, me convenció diciendo que podría hacerlo él. Era un luchador mucho más experimentado que yo, así que confié en que todo estaría bien. Aún temía que pudiera pasar algo, así que no le dije nada de esto a mi madre. No solo porque no quería que se enfureciera, sino porque si se lo decía, se obsesionaría con que iban a matarme. Y yo sabía que, cuando te obsesionas con algo, acaba pasando. El día del evento llegó, 27 de mayo de 2023, North Coast Wrestling, por la corona. Combate estelar, Keto Miera vs Jack LaFitta, en un combate False Count Anywhere. No solo no había descalificación, sino que las cuentas de 3 y las sumisiones podían aplicarse dentro y fuera del ring, incluso pudiéndose llevar el combate a la calle. Primero llegó el momento de romper la mesa. Estaba planeado que Jack me amarrara a la mesa que yo acababa de montar para romperla con su cuerpo, pero me lo devolviera y saltara con el codo desde el primer piso hasta el pavimento. Cayó sobre mí desde una altura de 3 metros, rompiendo la mesa y dejando al público eufórico. Cuando caímos al suelo tras romperse la mesa sobre la que yo estaba, pensé, vaya, no fue para tanto. Y era verdad, para el público yo parecía dolorido, pero en realidad estaba ileso. Cuenta de 2. Después llegó el momento del silletazo. Jack LaFitta me agarró en un headlock y mientras me arrastraba de vuelta al ring, sacó la cuchillita. «No me cortes demasiado», le susurré. «Tú tranquilo», respondió él. Noté el corte en mi frente. Rápidamente, LaFitta cogió una silla y me golpeó con ella en la cabeza. Podía notar la sangre correr de mi frente. No nos dimos cuenta hasta después del combate de que yo había recibido un corte de 4 centímetros, mucho más de lo planeado. Continuamos como estaba planeado, luchando durante 3 minutos más hasta que logré ganar el combate con mi finisher, una llave de rendición. Tras el combate, los demás en backstage fueron rápidamente a tratar mi herida, de la cual salía mucha sangre. Aitor, quien se veía aturdido al ver que se había pasado con el corte, no paró de disculparse mientras ayudaba a parar la hemorragia. Nunca estuve en peligro mortal, pero sí perdí tanta sangre que pude haberme desmayado de no haber reposado hasta que estabilizaron la herida. Una hora después, ya con el evento terminado, llamé a mi madre y le conté lo que había pasado. Apenas lo escuchó, chilló. «¿Pero cómo se te ocurre hacer eso? ¿Por qué no me dijiste nada? ¡Podrías haberte matado!». Intenté explicarla, pero ella estaba tan concentrada en que me había cortado en la cabeza que ni siquiera quiso escucharme cuando le decía que la pasaría con Aitor. Los que se habían quedado podían escuchar sus gritos, a pesar de que yo no había puesto el altavoz de la llamada. Finalmente, ella gritó, «¡Vuelve a casa ahora mismo!», y colgó, sin dejarme decir nada. Solo ese momento fue más doloroso que todo el combate junto.
Durante los siguientes días, ni mi madre ni nadie de mi familia quiso escuchar mis explicaciones y me seguían reprochando haberme cortado solo, porque sí, sin querer dejarme decir que ni me corté yo, ni podía falsearse, ni el que lo hizo pensó que fuera a pasarse. Ha sido así durante todas las comidas familiares a las que he ido hasta ahora. Todos los cumpleaños, incluyendo el mío, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, Reyes, Día de la Madre. Cada vez que salía el tema de la lucha libre, fuera o no yo el que sacara el tema, toda la familia se unía para fusilarme verbalmente por cortarme solo para joder. Y cuando quería irme, ni siquiera me dejaban hacer eso. Cada vez que digo que no iré a esas comidas, mi madre dice: si no vas tú, yo tampoco voy. En este tiempo las cosas no solo han estado mal con mi familia restregándome por la cara lo que pasó, sino que a raíz de eso cada vez iba menos a entrenar. Y aunque no hubiera pasado, en ese tiempo había empezado a trabajar repartiendo paquetes de Amazon y ya no tenía tiempo para pasar por el gimnasio. Finalmente, harto de ser demonizado por mi familia por algo que ni hice yo, ni el que me lo hizo pensó que llegaría tan lejos. Ni podía hacerse de otra forma. Tomé una decisión drástica en noviembre de 2024. Dejé no solo de entrenar, sino de hablar a la gente de NCWL. Solo me encontraba con ellos ocasionalmente, ya fuera en medio de las rutas de trabajo o porque algunos paquetes eran para ellos. Pensé que, si dejaba de lado la lucha libre, mi familia enterraría el tema. No podía estar más equivocado, ya que siguieron, y hasta el día de hoy, siguen restregándomelo por la cara. Y ha seguido siendo así hasta que, tras la última cena de Nochevieja, después de las uvas, en España es tradición comer 12 uvas, una uva por cada campanada de la primera medianoche del año, me fui de casa de mi tía a la mía diciendo que no me encontraba bien, cosa que en parte era verdad, solo para no soportar más que me siguieran linchando verbalmente entre toda la familia. Tenía un aspecto que claramente indicaba que no me encontraba bien, así que mis primos me llevaron a casa en su coche. No dije una sola palabra en todo el trayecto, solo gracias por traerme. Antes de salir del coche, era más o menos la 1 de la madrugada. Simplemente me metí en la cama, pero estaba tan frustrado de todo esto que no pude dormir. Me dije a mí mismo, si van a seguir tachándome del monstruo de esta historia, entonces no pienso seguir siendo parte de esta historia. Al día siguiente, a la 1 de la tarde, mi madre me llamó. No respondí. Siguieron durante varios minutos hasta que dejaron de llamar. 2 horas después, le envié un WhatsApp a mi madre. Estoy enfermo, comed sin mí. A los 2 minutos, ella me llamó. Esta vez, sí respondí con tono apagado. Escucho. ¿Qué? Drenia. Algo que hago desde hace años porque lo primero que suele decir ella cuando respondo sus llamadas es «escucha». ¿Qué haces que no vienes a comer? Drenia dijo con un tono enfadado. Lo que dije en el WhatsApp, estoy enfermo. Ven ahora mismo, te estamos esperando. Noté que se me hinchaban las venas del cuello. No me esperaban para comer. Me esperaban para seguir fusilándome por algo que había pasado hacía 1 año y medio, que no hice yo, que el que me lo hizo se dio cuenta rápidamente de que se le fue la mano y que no podía hacerse de otra manera. Pero yo ya había tenido suficiente, ya había escuchado suficiente, ya había tolerado suficiente, ya había respetado suficiente, y ya había soportado suficiente el no ser ni escuchado, ni tolerado, ni respetado. La noche anterior sería la última reunión familiar a la que iría. Simplemente dije, estoy enfermo, dejadme descansar. Y colgué. Apagué el móvil para no recibir más llamadas. Volví a acostarme, tratando de recuperar una noche perdida de sueño. Obviamente, mi familia se molestó porque no fui a la comida de Año Nuevo. El día de Reyes fueron a mi casa, me recriminaron por eso, y obviamente siguieron restregándome por la cara lo que pasó en mayo de 2023.
Finalmente, exploté. Di un golpe a la pared y grité a pleno pulmón: ¡Basta ya! El día de Año Nuevo estaba enfermo y ahora y desde 2023 estoy harto de que sigáis con el mismo tema. Ya habéis conseguido que deje eso. ¿Qué más queréis? Se quedaron en silencio. Se miraron entre ellos. No esperaban que reaccionara de esa manera, a pesar de que ellos me llevaron hasta ese punto. Yo estaba derramando lágrimas de rabia, de frustración, de impotencia. Les dije que ya no sabía qué hacer para que me dejaran en paz por algo que ya me había hartado de tratar de explicarles, solo para ver cómo se negaban a escuchar una sola palabra que salía de mi boca. Cogí el abrigo, me lo puse y dije: me voy a llorar al parque. Efectivamente, fui a un parque. Lloré. Ni siquiera puedo hacer eso en casa sin que mi madre lo empeore, ya sea zarandeándome para que deje de gritar o gritándome hasta que logra que me dé un ataque de ansiedad. Apenas he vuelto a hablar con mi familia. Y no he vuelto a hablar con nadie de NCWB hasta que, el lunes 21 de abril, Tomás me contactó. Estaba extrañado porque no respondía a sus mensajes ni aparecía en los grupos de chat de NCW. Y yo, al verle hablarme, estaba furioso. No con él, sino con todo lo que tenía que ver con la lucha libre. La presión de mi familia había conseguido que odiara siquiera la mención del tema. Pero aún así, le expliqué a Tomás lo que pasaba. No solo mi familia lleva ya casi 2 años poniéndose como basiliscos cada vez que las palabras lucha libre son mencionadas, sino que, aunque eso no pasara, yo estaría demasiado ocupado con el trabajo y no tendría tiempo para entrenar. Tomás dijo que lo podía entender, pero que me echan de menos en los eventos y le gustaría que lo habláramos tranquilamente. Yo simplemente le dije: háblalo con mi madre, que a ti ella querrá escucharte, y le di su número. Estaba seguro de que, si no era yo quien lo decía, mi madre querría hacer un mínimo esfuerzo por escuchar. No sé exactamente lo que hablaron, pero mi madre le dijo a Tomás que no era culpa suya que yo ya no quisiera ir a los entrenamientos y que me hacía bien. Eso fue lo que más rabia me dio. A mí nunca me dijo que la lucha libre me hacía bien, solo que me haría daño si seguía. Tomás estuvo tratando de hablar conmigo hasta hoy, pero yo ya no quería escuchar nada. Me había hartado no solo de no ser escuchado por mi propia familia, sino de que mi madre fuera tan hipócrita como para darle una versión completamente diferente de la historia, sabiendo que no era como ella lo decía. Ese fue el último clavo en el ataúd. Le escribí unos WhatsApp a Tomás. No puedo hablarte con mi madre en casa. Y de todos modos ya está todo hablado. Mi familia ha conseguido que no solo deje la lucha libre, sino que odie siquiera que sea mencionada. Fin de la historia. DEP Carrera de Keto Miera, 2021 a 2024. Acto seguido, abandoné todos los grupos de chat de NCW. Abandoné el servidor de Discord. Me desuscribí de todos los canales de YouTube que subían contenido de lucha libre. Eliminé mis cuentas de X e Instagram, donde solo subía contenido de lucha libre, y que de todos modos solo usaba para postear vídeos promocionales y reaccionar a eventos. Y empecé a escribir esta historia de Reddit, con mis manos temblando de ira y la respiración acelerada. Mientras escribía esto a las 0:50 de la medianoche, Tomás volvió a contactarme. Decía que no entendía lo que pasaba, que a él no le habían transmitido lo que yo le había dicho para nada. Pero yo no quiero hablar del tema. No insistas, Tomás. Me retiro. Me rindo. Solo quiero que mi familia deje de restregarme por la cara algo que ni hice yo, ni el que me lo hizo pensó que se pasaría, ni se podía hacer de otra forma. Tras decirle esto, le bloqueé. Sé que me arrepentiré de esto. Ya me siento lo bastante mal por haber dejado algo que me apasionaba solo para intentar dejar de ser el monstruo de la historia que mi familia hizo en su cabeza. Y ahora hay que añadir que he bloqueado a alguien que,
a diferencia de ellos, solo quería hablar del tema con tranquilidad. Pero yo no quiero hablar del tema. No quiero saber nada de la lucha libre. Ya he dicho todo lo que tenía que decir al respecto. Solo quiero enterrar el tema y no desenterrarlo nunca más. Mi familia mató mi pasión por la lucha libre, hizo que se volviera odio hacia ella, y aún así no han querido parar. Como ya he dicho, sé que me arrepentiré de esto. Ahora mismo son las 9:18 de la mañana. No pude conciliar el sueño sabiendo que he tomado una de las peores decisiones de mi vida. Lo que he hecho horas y minutos antes de publicar esta historia era la peor opción. Sí, pero a la vez era la mejor, porque era la única. Para añadir más sal a la herida, menos de un minuto después de publicar esta historia, los filtros de Reddit me tumbaron la publicación. Una que pasé horas escribiendo, desde alrededor de las 22:30 hasta la 1:41. Tal vez sea porque escribí lo que dije el día de Reyes tal como salió de mi boca en ese momento. Y, como parte de eso eran groserías, al algoritmo no le gustó. Reescribí la publicación, esta vez procurando no decir groserías, pero aún así pasó varias semanas pendiente de aprobación de los moderadores. No ha sido hasta hace solo unas horas que uno de los moderadores me comunicó que tendría que volver a publicar la historia, porque quedó atrapada en el filtro anti-spam. Así que aquí estoy, reescribiendo todo para ver si esta vez hay suerte.